Amén. Buenas noches, pueden tomar su asiento. Dios los bendiga. Vamos a la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios se encuentra en Hechos 16. Vamos a leer del 16 al 26. Hechos 16. Vamos a leer del versículo 16 al 26. ¿Atienden? Dice así la palabra de Dios. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rajándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a repasar rapidito para estar lo más rápido posible. Pero bueno, como te venía contando, Pablo y Silas se dirigían a la oración hasta que le salió esta chica que dice que en la Biblia que tenía un espíritu de adivinación. Luego de seguirla, ¿no? Como que Pablo se cansó y se volvió y le ordenó al espíritu que salga de ella, y el espíritu salió. Claro, para los dueños, para los amos de esta chica ya no tenían más ganancia, porque ellos ganaban a costa de esta chica. Así que decidieron prender a Pablo y a Silas. Y dice que los llevaron, ¿no?, ante las autoridades de esa época. Obviamente que necesitaban una causa, decirle a ver por qué los habían llevado. La causa era, como ustedes leyeron, alborotar al pueblo y enseñar cosas que para ellos no eran lícitas. Vos fijate que Pablo y Silas de última estaban haciendo cosas de bien, cosas que le había mandado Dios a hacer. A predicar el evangelio, sanaban enfermos, los endemoniados se eran libres. Pero aún así, claro, como a ellos no les convenía, lo llevaron delante de las autoridades. Luego dice que lo aprendieron, que lo azotaron. Para las autoridades las causas fueron válidas. Entonces lo azotaron, lo metieron preso, lo metieron en el último calabozo, no en el primero, en el último, cosa que no se escapen. Le ataron los pies y reforzaron la guardia. Esta noche de lo que te quiero predicar, de lo que te quiero hablar, es de las cárceles y de las cadenas. El enemigo en ese tiempo, la iglesia era perseguida, amén. Todos han leído seguramente alguna vez la Biblia. La iglesia era perseguida. Y hoy, después de tantos años, la iglesia sigue siendo perseguida. ¿Por qué? Porque al enemigo no le conviene que vos crezcas, que vos avances,
que vos sigas, que llegues al propósito de Dios. Al enemigo no le conviene. Entonces, lo que trata siempre de hacer es buscar una causa para detenerte. Una causa para meterte preso, para ponerte cadenas y así lograr que te estanques y que te quedes quieto. Una de esas cadenas, hay varias, ¿no? Pero es algo muy largo, pero por ahí yo traté de sacarlas más de moda, por así decirlo. Lo que más pasa frecuentemente. Una de esas cadenas y de esas cárceles es el miedo. No el miedo no de sentir miedo, porque sos hueso y carne como yo. Es algo natural que por ahí sientas miedo. Pero es distinto cuando pasa el tiempo y ese miedo te detiene. Ese miedo que no te deja avanzar. Que cada vez que querés emprender algo o comenzar algo, el miedo te ata y no te deja hacerlo. Ese miedo que te impide llegar o acercarte a las promesas de Dios. Entonces te comenzás a asustar, a tenerte miedo y no avanzás. No avanzás. El miedo te estanca, te deja quieto. Yo te voy a contar rápidamente cuál era mi mayor miedo cuando recién me convertí. Y ustedes se van a reír, seguramente. Pero mi mayor miedo era cuando la gente se manifestaba, ¿no sabés? A ustedes se ríen. Para mí era lo peor que me podía pasar. Yo cuando recién llegué a la iglesia, era una semana de liberación encima. Todos los días. Y yo vine todos los días. Pero no sé, cuando escuchaba manifestar a la gente, yo me asustaba y me salía de la reunión. No podía estar con los ojos cerrados porque, no sé, tenía miedo que me vengan a agarrar, qué sé yo. Así. Entonces me asustaba, me daba miedo. Y pasaban así los días y yo me acuerdo que el pastor, una frase que decía, no me lo olvido más, está la presencia de Dios, decía, y Dios está en este lugar, y hay unción, y ahí, yo me acuerdo que ahí se empezaba a manifestar todo. Y cuando el pastor empezaba a decir eso, yo digo, ya empezó este. De verdad, mi esposa, pregúntele para ver que es cierto. Yo digo, ya empezó este, decía dentro de mí, ¿por qué no está quieto, quietito? Porque de verdad que me asustaba. ¿Viste? ¿Vieron que se iba a la reír? Y ese miedo no me dejaba avanzar, no me dejaba crecer, porque cada vez que pasaba algo, Ascorti con los ojos abiertos, y me sacaba de la reunión. Obviamente no me vas a pedir que le ore a alguien, porque ya si se empezaban a mover las manos así, yo ya me asustaba. Ya me tildaba, ¿viste? Ya está. Por ahí en alguna ocasión me hacían orar en el grupo, cuando yo entonces iba con César y Marita, y me hacían orar, y mi esposa en ese tiempo no se manifestaba y hacía con las manos así. Y yo le digo, ya empezaste vos. Yo la retaba atrás de eso y era libre, pobre, y ya tenía semejante aparato al lado como para que no tenga bicho encima, pobre, si yo era el desastre. Y entonces cuando empezó, llegó mi tío y salía de la reunión. Y si estaba orando yo, dejaba de orar. Automáticamente, Así que, suerte que nadie se manifestó más, porque no sé, cuando abría los ojos yo no estaba, estaría en mi casa. Pero el miedo me paralizaba, de ese miedo te estoy hablando. Cuando no podés avanzar. Porque no podía. Ese miedo, hasta que fui libre, me tenía atado. Esa era mi cárcel. Hoy sí, qué pavada, pero yo, listo. Arrancaba la reunión y yo enseguida salía de la reunión porque no me podía estar recibiendo y menos ser libre. Esa era la causa del enemigo para mí, de tenerme quieto, hasta que fui libre. Hace poco, mi esposa, junto conmigo, pero más que nada mi esposa, comenzó con un emprendimiento, como todos sabrán. Y antes de empezar, otra vez el miedo. ¿Y si nos va mal? ¿Y si perdemos la plata? Porque no lo habíamos empezado antes, porque nunca teníamos dinero. Y yo vendí una máquina y nos quedó ese dinero. Y siempre fue su sueño, y bueno. Entonces, decidimos, ¿no?, invertirlo ahí.
Pero el miedo otra vez. El miedo te lleva a hacerte preguntas que no tenés que hacerte preguntas, ese tipo de preguntas. Porque Dios ya había soltado palabras de prosperidad sobre nosotros. Está bien, tuvimos nuestro tiempo de desierto. Y en el desierto comíamos maná. No podíamos pensar en carne porque estábamos en el... Pero ya habíamos salido en el desierto. Una palabra profética. Pero entonces en vez de avanzar y decir, vamos a meterle para adelante, sí, metele el miedo. Y las preguntas, si no vas mal, y si perdemos, aparte, y que fuera $1.000.000 de pesos, tampoco que íbamos a perder. Claro, era poquito. Y le digo a mi esposa, le digo, ¿y miedo de qué? Yo ahora tengo sueldo, vos ahora tenés sueldo. No es que vamos a hacer algo que vamos a necesitar para comer, gracias a Dios. Y de última, si lo perdemos, lo perdemos. Pero el miedo. Hasta que un día, ¿no? Fuimos libres otra vez y decidió emprender y comenzar a hacer algo. Pero vos fíjate, si seguíamos con esas preguntas, si seguíamos con ese miedo, no íbamos a poder avanzar. Y no es porque Dios no quería, porque ya les digo, Dios había soltado palabras proféticas sobre nosotros, de que estos eran los tiempos, sobre ustedes. Fíjense la palabra que dio el pastor hace un ratito nada más. La palabra de la otra vez eran tiempos de emprendimientos. Hay palabras, ¿no?, que ahora es el tiempo de la iglesia. Pero muchas veces no podemos avanzar ni cambiar de temporada, como enseñó la pastora, porque estamos encadenados. Porque el enemigo de alguna forma nos logró detener. Porque sabe que si seguís avanzando no te para nadie. Porque es Dios el que te lleva. No te para nadie. Entonces aprovecha. Y está, y todos los días. Hasta que te logra dar con tu causa. Y te quedas quietito. La pandemia, yo lo puse como ejemplo, pero conozco personas que viven con miedo. Y no salen, no hacen nada por miedo. Y yo no digo que no te tenés que cuidar, porque te tenés que cuidar. Y hacer las cosas como se debe. Pero es muy distinto cuando por miedo dejaste de hacer lo que estabas haciendo, no querés salir ni siquiera al almacén. Y si esta pandemia va para largo, Dios sabe cuándo será el fin, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo vas a estar encerrado? Salí. Cuídate, ¿no? Pero salí. Ese es el miedo. Está bien, yo tengo temor de contagiarme, pero eso es otra cosa. Otra cosa cuando vivís encerrado en 4 paredes, por miedo. De ese miedo te estoy hablando. Otra cadena, otra causa, es el pecado. No el pecado, ya, entonces tenemos que ser santos, no vamos a pecar. No, porque la Biblia dice que vamos a pecar hasta el día que partamos con el Señor. Eso es. Te hablo cuando hay pecado y no hay arrepentimiento en tu corazón. Cuando ya tomas el pecado, no pasa por acá, ¿no? Hoy acá con ustedes no pasa, pero por ahí hay gente que está escuchando y me pareció bueno ponerlo. Cuando ellos ya hicieron del pecado una costumbre, como que está bien, total. No es para tanto, el famoso no es para tanto que siempre dice el pastor de ejemplo. No es para tanto, sí es para tanto. Porque estás encadenado a un pecado y no podés ser libre. Yo no te digo que no vuelvas a caer y que quieras tratar de levantarte y vuelvas a caer. Pero es distinto cuando hay arrepentimiento en tu corazón y le pedís perdón a Dios. Y le decís, Señor, ayúdame a salir. Y volviste a caer y decís, Señor, volví a caer. Perdóname y ayúdame. Pero hay personas que siguen practicando el pecado porque se piensa que no es para tanto. Ya está, no, es una mancha más del tigre. Y no es así. Porque Dios te quiere hacer libre. Y sin embargo el pecado te mantiene estancado. Porque no podés avanzar. La desesperanza y el desánimo. Una cosa es cuando estás con desánimo, que yo con mi esposa lo pasamos en nuestro desierto, que tenés un tiempo, porque sos carne y hueso, tenés un tiempo de que te desanimás. Un tiempo que vos decís, bueno, no vamos a llegar. Pero también hay un tiempo que te tenés que levantar y agarrarte a las promesas de Dios que son para vos. De decir, no, Dios dijo que nosotros vamos a ser prosperados. Listo, vas a ser prosperado. Pero hoy no puedo pagar las cuentas. La Biblia dice que hay tiempos para todo. Tenés tu tiempo de dolor pero hay un tiempo que tenés que salir. Y hay gente que hasta el día de hoy
están desanimados. Viven desanimados. Porque se quedaron encadenados a eso. Se encerraron en el último cuartito de la cárcel y ahí están. Otra causa es el pasado. Cuando estás encadenado y atado a tu pasado. Un ejemplo clarito, mi abuelo fue pobre, mi papá fue pobre, yo iba a ser pobre. Vivís encadenado a tu pasado. Al dolor, a la traición. Ya está. No, pero lo que pasa es que yo no tengo miedo, no quiero confiar más en nadie porque una vez te traicionaron, está bien. O sea, no está bien, pero te sentiste mal y ahí hubo dolor en tu corazón, obviamente, porque sos una persona. Pero el tema es cuando eso ya pasó y estás hasta el día de hoy atado a eso. Y no podés crecer ni avanzar. Estás atado a tu pasado. Esto no es para mí, porque yo de eso era algo de que tuve que ser libre, ¿sabes? Porque también en mi familia siempre costó tanto todo, que yo digo, a mí me va a costar siempre todo. Y hubo un tiempo que yo le decía a mi esposa, bueno, mientras nos alcance para comer, esa mentalidad, ¿no? Y Dios no quiere darte solamente migaja. Te dará maná cuando tenés que aprender, pero una vez que aprendiste, ya está. Es hora de avanzar. Pero estábamos, ¿no? Estaba yo con esa mentalidad, porque siempre nos costó todo y estaba atado a ese pasado. Estaba con ese miedo. Sobre todo cuando uno es padre y es proveedor. Si te mandás una macana, arrastrás toda la familia. Por eso una cosa es pero si pedís un consejo, nosotros siempre hablamos con el pastor y la pastora, decían, no, sí, proviene Dios, métale para adelante, y tratamos de meterle para adelante. Porque sabemos que Dios nos va a respaldar. Que nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro no tiene que ser como nuestro pasado. Al contrario, cada vez nos tenemos que acercar más a la meta. Tus pensamientos. Cuando vivís encadenado a un pensamiento chico. Y ese pensamiento chico lo hace, o vos lo hace, mejor dicho, a un Dios chico. A un Dios pequeño. Al que no se puede. El conformismo, el famoso conformismo. Y claro, fuimos, como te decía hoy, tanto tiempo esclavos, ¿no? Y tanto tiempo nos costó todo que nuestra mente se acostumbró a eso. A ver la escasez. A ver a que no llegara a fin de mes, a ver que no había comida en la mesa. A ver o ser siempre, qué sé yo, empleados. A nunca querer encarar nada. Porque siempre tenemos en nuestra mente esa mentalidad pequeña de decir no vamos a poder y no vamos a llegar. Menos ahora con la pandemia. Y sin embargo, hoy en pandemia hay personas que le van mejor que antes. Porque se animaron. Porque rompieron con esas cadenas. Porque salieron de la cárcel y decidieron avanzar. Ahora bien, ¿qué hago? Hay muchas más, pero sí va a ser muy extenso y con la cuestión de tiempo, pero ¿qué tengo que hacer para salir de eso? Porque yo quiero ser libre, no sé ustedes, ¿amén? ¿Quieren ser libres? Amén. ¿Qué tengo que hacer? La Biblia cuenta que Pablo y Silas estaban orando y adorando a Dios. Orando y adorando a Dios. Yo me lo imaginaba a Silas y a Pablo después de tremenda paliza. En la Biblia no se registra que hayan dicho yo no quiero seguir más con esto, yo no quiero seguir más, porque mirá cómo me pasa. En cierta palabra o en cierto... Ellos no se estaban fijando en sus cadenas ni en su cárcel, en el lugar donde estaban. Y yo me imagino un lugar oscuro, frío. Era el último. Yo creo que sus cuerpos estaban encadenados y presos, pero que su espíritu, esas ganas de servir, aún estaban libres. Y estaban orando y adorando a Dios. No había reclamos, no había pedido al guardia, suélteme, me quiero ir, no. Estaban orando y adorando a Dios. Y yo creo que llegó un momento de tanto orar y adorar que ya no sentirían ni las cadenas quizás. Que ya se hubiesen olvidado, ¿no? Por un momento en el lugar que estaban.
Porque estaban ante la presencia de Dios, orando y adorando. No le importaban las guardias, dice que los otros presos los escuchaban. Quizás algún preso habrá dicho, están locos esto. Mirá la paliza que tienen, el cuerpo les debe doler. ¿Qué hace que no están gritando, llorando? Estaban orando y adorando. Y eso es lo que espera que Dios quiere, o sea, lo que quiere Dios que hagamos. Porque ¿qué problema es cuando tus cadenas y tu cárcel te impiden adorar a Dios? Y no hablo solamente de adorar a través de un tema y escucharlo. Te hablo de adorarlo con tu ofrenda, de adorarlo con tu servicio, de adorarlo haciendo cosas para Dios. De esa adoración te hablo, no solamente de cantar. Tu causa fue tan impactante para vos. Y estás mirando tus cadenas y el lugar en donde estás. Que como decía el pastor, es por un tiempo nada más, no es para siempre. Pero el diablo logró con esa causa detenerte. Y estás ahí. Y eso no te permite adorar a Dios. No te permite servir. Pero si tenés un espíritu en vos, esas ganas de servir, comenzá a orar a Dios. Comenzá a orar. Puedes decir, no, pero lo que pasa, Sebastián, que mi presente es bravo, Mi cadena es brava, me pasa esto y esto. Vos comenzá a orar. Comenzá a orar y a adorar, orar y adorar y orar y adorar. Hasta que llega un momento que ya tus cadenas y tu cárcel van a pasar a segundo plano. Porque tu primer plano va a ser Dios. Vas a estar orando, vas a estar clamando y adorando y adorando y adorando. Y de repente, como dijo la Biblia, de repente va a comenzar a suceder lo sobrenatural. Lo sobrenatural se va a comenzar a sacudir. Va a llegar Dios en ese momento que vas a estar adorando y orando. Y lo sobrenatural va a comenzar a suceder a tu favor. Vas a ver la mano de Dios a tu favor. Y las cadenas te van a caer solas. ¿Y yo qué estuviste haciendo? Estuve adorando y adorando, orando y adorando. Este es el tiempo de la iglesia y eso es algo que tenemos que entender. Este es el tiempo de avanzar. En plena pandemia, sí. En plena pandemia. Pero encadenado no podés ir a ningún lado. Encadenado no podés ir a ningún lado. Por eso si lográs romper esa causa y ser libre, porque Dios te quiere libre. Dios no te quiere ahí encerrado y asustado. Dios te quiere libre, que avances, que te acerques cada vez más a su propósito. No te quiere ahí asustado y encerrado. Tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que seas prosperados en todas las cosas. ¿En cuántas? En todas. Entonces basta de pensar y decir, esto no es para mí. Esas promesas no se van a cumplir o andás a ver cuándo. Yo mientras tanto especulo con otra cosa y si viene, viene. No. Esas son cadenas que te quitan hasta de fe, mira. Que te tiran para atrás y estás encerrado y no te dejan avanzar. Y este es el tiempo de avanzar. Probá orar y adorar. No un día, todos los días. Todos los días. Si tenés tiempo, vení a las reuniones los jueves. Tratá de hacer lo que hay para hacer. Tratá de sumarte. Y servirle a Dios. Y yo te lo puedo asegurar porque yo fui libre del miedo y todo eso, fui libre. Yo te puedo, sé lo que te estoy predicando. Es más, ahora si te manifestás, te sujeto en el nombre de Jesús. No me asusto. Por ahí no es algo que sea mi pasión, no la liberación, pero ya ahora no me asusta. Ya no puedo, no salgo corriendo. Así que manifiéstese tranquilo nomás. Pero fui libre. Un día estaba orando y adorando y orando y adorando y un día esas cadenas se rompieron. Se soltaron y fui libre. Y hoy, más que nunca, Dios te necesita libre. Dios te quiere libre. Por eso cerrá tus ojitos ahí donde estás. Basta en esta noche del miedo.
Basta de decir yo no puedo. Basta de decir esto no es para mí. Sí, la Biblia, lo que dice la Biblia es para vos, es para mí. En distintos tiempos, pero es para ustedes. Y por lo que viene hablando el pastor durante todas estas prédicas, este es el tiempo de la iglesia. Este es tu tiempo. Este es el tiempo de crecer, de avanzar, de ir para adelante. Este es el tiempo de orar, no de dormirse y de quedarse quieto y de enfriarse y quedarme en casa porque tengo frío. No. Este es el momento de orar y de adorar. De orar y de adorar. Y si pasa un tiempo, 2 días, 3 días, una semana, vos seguí orando y seguí adorando. Seguí orando y seguí adorando, porque viene ese día en que lo sobrenatural se comienza a sacudir todo y vos lo vas a notar y vas a decir, acá está Dios atrás de todo esto, acá está Dios con su mano extendida sobre mi vida y las cadenas se van a romper y vas a ser libre, vas a ser libre. Echá fuera el temor, mirá hoy en el nombre de Jesús, que es lo peor, es lo que ha tenido muchas veces o nos ha tenido a nosotros quietos, el miedo. Y si te equivocás, te equivocás. Dios está ahí para ayudarte y para levantarte. Pero comenzá a avanzar de una vez por todas. Hay muchas veces que por ahí le echamos la culpa a Dios, porque decimos, Dios se olvidó de mí. O lo que me dijo el pastor no era para mí, no. Yo las veces que me ha dicho algo, que me ha profetizado algo, desde el auto hasta ahora se ha cumplido. Porque es Dios el que te habla. ¿Cómo no va a ser para vos? Pero estás encadenado. Encadenado. En esta noche soltá el pasado. Soltá ese pasado y decir, no, pero estoy en el dolor. Ya está. Ya tuviste tu tiempo de duelo, ya está. Es hora de crecer y de avanzar. De perdonar y bendecir y seguir para adelante. Para ver qué es lo que Dios tiene para tu vida. Esa tiene que ser tu prioridad. Basta de esa mentalidad de escasez. Basta. Basta, porque nosotros tenemos un Dios grande, no un Dios chiquito. Un Dios que hace milagros extraordinarios. Y muchas veces lo perdemos por eso. Por estar ahí, encerrados, encadenados. Porque esas cadenas no te permiten adorar, no te permiten avanzar. Y Dios te quiere libre. Dios te quiere ver libre. Moviéndote libremente, adorando, orando, sirviendo y creciendo. Amén.